Un momento, chicos, por favor. Ok, chicos. Entonces, perdón por la interrupción. Vamos a empezar entonces a continuar nuestra capacitación y lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy es un artículo de revisión. Como ustedes pueden ver aquí en la parte superior de la pantalla, un artículo de revisión conlleva un código en sí, que es un AR, un artículo de revisión, y después lleva un código de 2508. El código tiene un significado del volumen que se está sacando. En esta gestión, el volumen que se va a sacar es el volumen 27. Ahora, ¿cómo se diferencia de un artículo de revisión de un artículo original? En primer lugar, un artículo original más que todo conlleva a datos establecidos por el propio autor, o sea que son datos del propio autor. En cuanto a un artículo de revisión, pues el autor va a recopilar datos que no son suyos, sino que va a recopilar datos de otros autores y de otros artículos. Y todo lo que va a estar investigando de otros artículos, él lo va a presentar en un resumen en sí, en su propio artículo. En eso se diferencia de un artículo original de un artículo en revisión. Y lo que vamos a empezar primeramente es con el título, a revisar el título. El título conlleva a Eucaliptol, una vista de la medicina tradicional en el siglo XXI. El título tiene que estar en estas ocasiones en minúsculo. ¿Por qué razón? Porque debido a algunas de nuestras indexaciones nos prohíben lo que es los títulos, publicar los títulos en mayúsculo. Por esa razón, ahora pedimos los títulos que estén en minúsculo. Y el título general tiene que ser menor a 15 palabras en sí. Nosotros seleccionamos lo que es este título y nos vamos a la parte inferior izquierda de la pantalla y en esta segunda opción donde dice palabras, damos clic y nos va a aparecer la opción que dice palabras. Entonces el total de palabras es 11, entonces cumple con nuestras normas de publicación. Antes de comenzar, chicos, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, no. Sí, sí se ve. Gracias. Si en caso de que haya alguna interrupción o tengan alguna sugerencia o algo que no se esté notando, por favor díganlo. Entonces, el título de un artículo de revisión tiene que ser menor a 15 palabras. En este caso, este artículo tiene 11 palabras y cumple con estas normas de publicación. De la misma forma, debe contener el título un título en inglés. En sí, este título no tiene un número límite de palabras, puede ser las que sean necesarias. Y si ustedes saben inglés, pues pueden corregirle al autor si en caso de que una palabra no encuentre un significado en sí en la frase. Pero si en caso de que no sepan, igual no se preocupen porque hay un comité establecido para esta situación. Y el título en inglés, pues no tiene que estar en cursiva. Ven aquí que este título está en cursiva, entonces no tiene que estar en cursiva.
Simplemente las palabras que deben estar en cursiva son los nombres de las bacterias o parásitos y siempre la primera letra en mayúscula. Pero en este caso no hay aquí el nombre de una bacteria ni tampoco de un parásito, así que nosotros le realizamos un comentario al autor. ¿Cómo realizamos un comentario? La anterior hemos visto, ¿no? Que vamos aquí a la parte superior de las herramientas, donde dice la palabra revisar, damos un clic y simplemente apretamos lo que dice la opción de nuevo comentario. Y realizamos el comentario para el autor. Le colocamos de una forma cortés, ¿no? Estimado autor, le recomendamos o le pedimos que el título en inglés no esté en cursivo. Y punto. Después de la traducción del título en general, pues tenemos que tener un título corto en español. Este título en corto en español tiene que tener 40 caracteres con espacio. De la misma forma, ¿no? Seleccionamos el título, vamos a la parte inferior izquierda de nuestra pantalla donde dice palabras y damos clic. Y aquí encontramos, ¿no?, la opción caracteres con espacio, 40. Entonces está dentro de los estándares de nuestras normas de publicación y está bien. Después del título corto viene el título corto en inglés o el short title, que es una traducción en sí del título corto en español, que lo vemos aquí. Sigamos entonces. En esta sección tendría que estar lo que son los nombres de los autores, su orden y su grado académico, porque esas zonas nosotros le hemos usado para respetar la revisión de doble ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que los autores a nosotros no nos conocen y nosotros no conocemos al autor, para que no tengan así un privilegio, ¿no?, de revisar el artículo. Esas son las normas, ¿no? Nosotros no conocemos al autor y los autores no nos conocen a nosotros. El resumen. En sí, el resumen en un artículo de revisión tiene que ser no estructurado y tiene que ser menor a 150 palabras. Lo que nosotros vamos a hacer nuevamente, ¿no?, es seleccionar todo y nuevamente vamos a la parte inferior izquierda de la pantalla, colocamos clic, palabras, en la segunda párrafo, puedo decir, o segunda línea, 150 palabras. Entonces cumple con las normas de publicación. ¿Está bien? Y el resumen no tiene que ser estructurado. ¿En qué consiste esa relación? Que no tiene que tener en sí esos subtítulos que hemos visto en un artículo original, ¿no?, que lleva aquí una introducción con un subtítulo. Objetivos, objetivo general, un objetivo específico, metodología, y así sucesivamente, ¿no? En sí, un artículo de revisión no tiene que tener esa estructura, tiene que ser todo en sí un párrafo, pero describiendo siempre, ¿no?, el objetivo, el desarrollo, la metodología o la conclusión y la discusión, pero no tiene que tener en sí esos subtítulos, tiene que ser todo en un párrafo. Y lo vamos a leer, lo vamos a revisar. El eucalipto o eucalipto es un árbol de la familia Myrtaceae con diferentes propiedades y uso. El objetivo de esta investigación, no, como ustedes pueden ver, está describiendo, ¿no? El objetivo de esta investigación es describir y recopilar y comparar información sobre las propiedades terapéuticas del aceite de las hojas del Eucalyptus globulus y Eucalyptus cabaldulcensis frente a enfermedades respiratorias. Por ello se realizó una búsqueda sistemática, ¿no? Se realizó una búsqueda sistemática con el lenguaje controlado en artículos de gran relevancia sobre el tema en metabuscadores científicos. La investigación fue viable debido a la presencia de estudios de libres accesos relacionados a las propiedades medicinales del aceite de Eucalyptus globulus y Eucalyptus comadulcensis. Se comprobó los efectos antifúngicos, antivirales y antibacteriales. Si sus intervenciones son positivas en cuanto a la mejoría de las enfermedades de vías respiratorias. Se concluyó que las propiedades medicinales del de Eucalyptus globulus y Eucalyptus cabaldulcensis son beneficiosos para las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma, para el síntoma del COVID-19, incluso para pacientes con ventilación mecánica. En sí está bien, pero lo que él solo está describiendo en sí es el objetivo general.
que dice aquí, el objetivo de esta investigación es describir la recopilación y comparar la información sobre las propiedades terapéuticas del aceite de hoja del Eucalyptus globulus. Pero aquí lo que describen en el final, decimos, ¿no? O sea, ¿por qué razón estás realizando este artículo, el objetivo específico? Así que se le va a pedir aquí al autor que aclare muy bien el objetivo específico de este artículo. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es darle nuevamente una recomendación. Nuevamente vamos a la pestaña de revisar, nuevo comentario. Estimado autor, le pedimos o le recomendamos colocar el objetivo específico del artículo o aclarar también. Después del resumen vienen las palabras claves. En sí, ¿qué tiene que ver estas palabras claves? ¿Cómo se construyó este artículo de revisión? Nuestras normas de publicación lo que admiten son hasta 5 palabras claves en máximo. Nosotros podemos saber aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces cumplen las normas de publicación de nuestra revista. Y estas palabras claves en español, nosotros tenemos que buscarlas en nuestros portales de DEX. Lo vamos a ir buscando. Si en caso de que no encuentren una palabra clave que esté en nuestros portales DEX, ustedes realizan lo que es un comentario y le dicen, ¿no?, al autor que cambie la palabra clave porque no se encuentra dentro de nuestros portales de DEX. Simplemente ustedes lo que van a hacer es ir al buscador de Google y coloquen la palabra DEX. Mira, este DEX. Copian las palabras clave y le colocan, pero no todas, ¿no? Pero vamos a hacer una por una. Eucalipto, le dan buscar. Y sí, está eucalipto. Descripción en español. Sí se encuentra esta palabra clave en nuestro portal DEX. La siguiente palabra era Eucalyptus globulus. Y también aceite de eucalipto. Eucalyptus globulus. Sí, está, como pueden ver, ¿no?, aquí en la parte inferior. Descripción en español. Y nos lanza Eucalyptus globulus. Sí se encuentran en nuestro portal de text. La siguiente palabra. Eucalyptus calamatosensis. Y vamos a buscar. Y de la misma forma está Eucalyptus sostrata. Ya, por último, enfermedades respiratorias. Está, pero a la vez también le da algunas sugerencias, ¿no?, de algunos sinónimos en sí de las palabras. Eso sería con las palabras en español, las palabras clave en español. Ahora, después de las palabras clave, tiene que estar el abstract, que es lo mismo, el resumen de lo que hemos revisado, pero simplemente traducido en inglés. Esto en sí no tiene que, bueno, no hay un límite de palabras, es lo que sea necesario para la comprensión del artículo. De igual forma, si ustedes saben inglés, pueden realizar algún comentario que alguna frase o algún párrafo no se entiende bien y que cambie el sinónimo de esa palabra por otra palabra, ¿no?, para que haya una mayor comprensión en este artículo. Y después del abstract o el resumen en inglés, tiene que ver las palabras clave en inglés, los keywords, que simplemente son igual las palabras clave de español traducidos en inglés. Pero en esta ocasión nosotros ya no utilizamos DEX.
utilizamos el portal Mesh. ¿Por qué razón? Porque Mesh solo nos permite buscar en inglés. Todos los artículos que ustedes quieran buscar, tiene que ser aquí en inglés. Las palabras deben ser en inglés. Si ustedes colocan, por ejemplo, aquí silla, que es en español, les va a aparecer que no se encuentra esta palabra. Y si alguna palabra en inglés que no se encuentre, pues dentro de estos portales va a aparecer lo mismo que aquí así, que no se encuentra de este portal de Mesh, esta palabra, o cualquier otra palabra en inglés que ustedes quieran colocar. Entonces, este portal de Mesh, nosotros lo utilizamos para las palabras claves en inglés, que son los keywords, porque solo permite buscar en inglés, palabras en inglés. Simplemente nosotros colocamos en el buscador Mesh y les va a salir la primera opción. Mesh. Y creo que no hemos copiado. Aquí está, encontró resultados eucaliptal. Entonces sí está dentro de los portales Mesh. La palabra eucaliptal. La siguiente palabra. Igual, como ven, da resultados. Entonces significa que esta palabra clave está bien. Y todo es en inglés. Todo es en inglés. Por eso no se puede utilizar en este portal palabras en español. Porque va a aparecer error. Igual, si quieren buscar, pues es una buena fuente de artículos en inglés. Ven, aquí no encontré. Entonces, si en caso de que no encuentre, de la misma forma, ¿no?, se le pide. Copiamos el link. Y vamos a nuestro artículo. Y le decimos al autor, estimado autor, estimado autor, le pedimos cambiar esta palabra clave porque no se encuentra en nuestro portal Mesh. Y copian el link igual del portal Mesh. Y así revisa, ¿no?, palabra por palabra. Luego, después de las keywords o palabras claves, recién ingresamos lo que es el artículo de revisión y empezamos con introducción. Hasta aquí tienen, chicos, alguna pregunta. Todo claro, chicos, chicas. Perfecto. Si tienen alguna pregunta, igual pueden decirlo. Todos estamos aquí para aprender. Y igual yo voy a aprender de ustedes. Desde introducción hasta antes de bibliografía, tiene que tener 3.500 palabras, según nuestras normas de publicación. Lo que nosotros entonces vamos a hacer es nuevamente seleccionar todo desde introducción hasta antes de bibliografía, que sería conclusión. Seleccionamos, seleccionamos. Seleccionamos. Conclusión. El artículo en sí tiene que tener 3.500 palabras como máximo. Hasta antes de referencias. Desde introducción hasta antes de referencias. Y
cuenta las palabras alrededor de 2.312. Entonces sí está dentro de los parámetros de nuestras normas de publicación. Así que sí, está bien este artículo. Si fuera mayor a 3.500 palabras, entonces le diríamos, no, estimado autor, le sugerimos reducir el número de palabras a 3.500 según nuestras normas de publicación. Y empezamos revisando. Introducción. El eucaliptus o eucaliptol es un árbol de origen australiano que se encuentra mayormente ubicado en el estado de Tasmania. Este árbol es recto, perenne, de crecimiento rápido, es considerado uno de los más grandes mundialmente. Y la referencia, ¿ven? Un artículo de revisión, entonces, como ustedes ven, es cada párrafo que él menciona, tiene seguido con su punto aparte, tiene que tener una referencia. Las referencias tienen que estar en el formato de superíndice, siempre acabando con un punto aparte. Esto está bien, está en superíndice, pero ¿cuál es la diferencia? Que está entre paréntesis. No tiene que estar entre paréntesis. Así que nuevamente le realizamos un comentario. Estimado autor, las referencias no deben estar entre paréntesis. Y punto. Seguimos. Con respecto a las características del árbol, pertenece a la familia de Myrcitae, con más de 700 especies, que en su mayoría han sido introducidas a 90 países. Este árbol presenta un aroma característico a cineol, debido a que las hojas de esta planta se producen y almacenan los aceites esenciales en sus células secretoras. Sus hojas son mayormente ovaladas o falciformes, verdes grisáceas. En cuanto a las flores, son de color blanquecino y pueden carecer de pétalos. Su fruto es capsular de 1,5 a 3 centímetros de diámetro. Punto y perdón, chicos, un ratito, por favor. Ya, me disculpa. Entonces continuamos. Con respecto a las características de este árbol, pertenece a la familia de Myrcitae, con más de 700 especies que en su mayoría han sido introducidas a 90 países. Este árbol presenta un aroma característico a cineol debido a que en las hojas de esta planta se produce y almacenan los aceites esenciales en sus células secretoras. Sus hojas son mayormente ovaladas o falciformes y verdes grisáceas. En cuanto a las flores, son de color blanquecino y pueden carecer de pétalos. Su fruto es capsular de 1,5 a 3 centímetros de diámetro. Punto y su referencia. Seguimos. Cabe destacar que Eucaliptus es conocido mundialmente debido a los distintos usos que tiene. Si bien es una planta de raíces agresivas y mucho consumo de agua, su cuidado y crecimiento son factibles de lograr en climas frescos y húmedos, ya que este árbol es de gran valor ambiental debido a que contribuye en la biodiversidad. Por tener un alto consumo de agua, se planta en zonas donde sea necesario la reabsorción de las mismas. También por sus usos medicinales, pues tanto sus hojas, resina y aceite son empleados como remedios naturales para distintos tratamientos como combatir las afecciones de las vías respiratorias. Este árbol también tiene usos comunes que pueden ser utilizados como madera en construcciones y para obtener productos químicos. Además, se puede emplear en aromaterapia, en la industria de la cosmética, perfumería, bebidas como repelente natural. Nosotros, ¿qué debemos fijarnos lo que es en la introducción? Nosotros lo que debemos fijar en la introducción, en el último párrafo, es que el autor describa el objetivo de este artículo. El objetivo de este artículo no es que él nos enseñe a hacer perfumes o cosméticos o bebidas, en sí es con qué propósitos está o él está realizando este artículo. En sí no está claro el objetivo, así que le vamos a realizar un comentario.
en el último párrafo de introducción siempre tiene que estar el objetivo o el propósito por el cual se esté realizando este artículo. Y el último párrafo está aquí, porque después entramos a metodología. Entonces le vamos a realizar un pequeño comentario al autor, pidiéndole que coloque el objetivo específico o el propósito del artículo en el final del último párrafo de introducción. Estimado autor, le pedimos colocar el objetivo del artículo en el último párrafo de introducción. Eso es lo que nosotros debemos revisar en introducción, que en el último párrafo esté el objetivo del artículo, el propósito en sí por el cual se está haciendo el artículo. Luego, después de introducción, ingresamos a metodología de búsqueda de artículos. La realización de este artículo de revisión se inició en el año 2021 mediante la consulta de artículos científicos originales y de revisiones encontradas en Internet a través de metabuscadores como PubMed, SCielo, Latimex, Clinical Key y Census Direct. Se empleó el lenguaje controlado recopilando el MESH-IDEX para su mayor precisión en la búsqueda de información. También se realizó el control como el gestor bibliográfico Zotero. Lo que nosotros estamos viendo aquí es lo que se llama el prisma de recolección de información. ¿En qué consiste esto? Que el autor esté describiendo de dónde sacó estos artículos que él ha citado. Como pueden ver ustedes aquí, utilizó estos diferentes buscadores, ya sea PubMed, SCielo, Latidex, Clinical Key y Science Direct. También empleó, ¿no?, lo que es para recopilar datos, los portales MESH-IDEX. Y también utilizó lo que son los gestores bibliográficos como Zotero. Y eso es algo muy importante que tiene que estar en un artículo. Aparte de Zotero, también hay otro gestor bibliográfico que es Mendeley, que más adelante todos vamos a aprender, ¿no?, cómo se va a utilizar. Para un mejor manejo de información y de utilización, se usó la combinación de los siguientes términos: eucalipto terapéutica, use, eucalipto globulus oils, eucalipto calmadulensis oil, eucaliptol respiratory disease. Estas son las palabras claves que sí o sí tienen que estar en la metodología. Dentro de los criterios de inclusión, nuevamente, ¿no?, está aquí lo que es los prismas de recolección de información de los artículos, que los artículos en sí, lo que se está refiriendo en este párrafo, lo que es que el autor haya incluido, se consideró artículos científicos que contengan información revelante sobre los aceites de Eucalyptus globulus y Eucalyptus camatusensis, sus funciones generales y específicas en enfermedades respiratorias, que pertenezcan a metabuscadores científicos y preferiblemente que hayan sido publicados entre el año 2018 y 2022. En cuanto a los criterios de exclusión, no se consideró todos, aquí están nuevamente, criterios de inclusión, todo lo que el autor haya incluido para la realización de este artículo y todos los artículos que él haya excluido. No se consideró todos aquellos estudios que no brinden información relacionada a las propiedades terapéuticas de los aceites de Eucalyptus globulus y Eucalyptol camadulucensis. Se obtuvieron y analizaron 28 estudios, de los cuales 17 eran en inglés, 10 en español y 1 en portugués. Así que está bien, la metodología está bien. En el desarrollo, aceites de eucalipto. Hay más de 3.000 aceites esenciales reportados en la literatura, con aproximadamente 300 en uso comercial, incluidos los aceites esenciales en especies de eucalipto. La mayoría de estos aceites esenciales, como ustedes pueden ver aquí, tiene aquí entre paréntesis lo que es una abreviatura. Todo lo que sea necesario, lo que el autor vaya a repetir, pues tiene que estar entre paréntesis, algo que sea importante que él lo vaya, como decía, repetir en otras líneas. Aceites esenciales son ricos en monoterpenos y muchos han tenido diversas aplicaciones en productos farmacéuticos, agroquímicos, aromatizantes, alimentarios y perfumes.
Los terpenos y terpenoides son los componentes principales que se encuentran en los aceites esenciales obtenidos en las hojas de eucalipto. Con respecto a la extracción de los aceites esenciales del eucalipto, la hidrodestilación en sus hojas suele ser el método de elección, donde posteriormente la capa oleosa de material condensado se disuelve en éter dietílico para luego separarla con un embudo de descantación, y luego por evaporación obtenido del aceite esencial total. El eucaliptol es uno de los componentes más importantes, siendo de esta manera considerado el monoterpeno más abundante y tiene cualidades medicinales principalmente en enfermedades de las vías respiratorias, así como también posee propiedades antiinflamatorias y expectorantes. Los aceites esenciales, ¿no? Aquí está nuevamente la abreviación que él lo describió adelante, que estaba entre paréntesis, para que haya una mayor comprensión nuevamente para el artículo. Los aceites esenciales de eucalipto utilizados como productos farmacéuticos son ricos en 1,8 cineol, mientras que los utilizados en perfumería son ricos en citral y acetato de geranilo. Los principales tipos de aceites esenciales extraídos de Eucalyptus son Eucalyptus comedocensis, Eucalyptus cinerae, Eucalyptus citriodora, Eucalyptus globulus, Eucalyptus gradis, Eucalyptus saligna y Eucalyptus teriticornis. Con respecto a las enfermedades de vías respiratorias, se sabe que entre los patógenos más importantes y resistentes a antibióticos son los gram positivos, conformados por Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus galactiae y el Streptococcus aureus. Nosotros cuando vemos que esté mencionando nombres de bacterias o nombres de parásitos, sí o sí tiene que estar sus nombres en cursiva. Y lo está cumpliendo él. El nombre de la bacteria en cursiva y la primera letra en mayúscula. Sí o sí eso nosotros tenemos que revisar, ¿no? Que solo esas palabras estén en cursiva y la primera letra en mayúscula. Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus galactiae y Streptococcus aureus. Los gram negativos son los Pseudomonas aeruginosos, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, ya que estos provocan distintos tipos de infecciones en el tracto respiratorio. No obstante, diversos ensayos demostraron la capacidad antibacterial específica que algunos aceites de eucalipto poseen. Entre las especies de Eucalyptus que más destacan su empleo en el tratamiento de desórdenes del tracto respiratorio de Eucalyptus alba, Eucalyptus globulus y Eucalyptus camatucense, y Eucalyptus adorata y Eucalyptus vicostat, entre otros. Y después pide propiedades de los aceites de eucaliptus, ver tabla 1 y 2. En sí, y la tabla 1, principales tipos de eucaliptos con propiedades antibacterianas. Y presenta la tabla. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que ver? Que la tabla no tiene que estar aquí dentro del artículo de revisión. La tabla se debe enviar por separado y debe estar en la zona de anexos, que es después de las referencias bibliográficas. Así que realizamos un comentario al autor, que no tiene que estar las tablas dentro del artículo en sí, sino que debe ser enviado a la sección de anexos. Estimado autor, le pedimos, estimado autor, las tablas deben estar en la zona de anexo. Estimado autor, las tablas deben estar en la zona de anexo, no tienen que estar dentro del artículo. Después, las tablas no tienen que tener líneas internas verticales o horizontales, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Una línea vertical no tiene que tener dentro del interior de la tabla, ni tampoco líneas horizontales. Entonces, nuevamente le realizamos un comentario al autor. Estimado autor, las tablas no deben tener líneas internas horizontales o verticales. Ahora,
¿Cuál es el propósito de las tablas? Que deben complementar al texto en sí, no deben repetir la información. Así que, como ustedes pueden ver, aquí está, en el texto, antes de llegar a tablas, que hay Eucalyptus alba, Eucalyptus globulus, Eucalyptus comreducensis, y aquí está lo mismo, ¿no? Eucalyptus alba, Eucalyptus comreducensis, Eucalyptus mainteni. Así que el autor está repitiendo la misma información en la tabla que en el texto. Así que nuevamente nosotros realizamos lo que es un comentario pidiendo al autor que las tablas, estimado autor, las tablas deben complementar al texto, no es repetirlas, no es repetir, no es repetir la información. Y no es repetirlas. Y así. Perdón, chicos. Ya, continuamos. Luego nosotros cuando vemos las tablas debemos ir a la parte inferior y debemos buscar la fuente, si es de elaboración propia o si el autor está recopilando datos de otros artículos. En este caso, la fuente, elaboración propia, información recopilada de artículos científicos. Si en caso de que dice aquí recopilación, entonces no está utilizando lo que es datos establecidos de él o no especifica muy bien si es de elaboración propia, porque también dice que tiene una recopilación de otros artículos. Si es en caso así, entonces debemos pedir al autor, ¿no?, que aclare si es de elaboración propia o recopilación de datos. Estimado autor, los datos utilizados de otros artículos deben tener, estimado autor, eh, los datos utilizados de otros artículos se debe pedir permiso y ofrecer agradecimiento. ¿Por qué agradecimiento? Por la utilización de los datos de otros artículos. Y así, eso es lo que revisamos, lo que es las tablas. El aceite de Eucalyptus canadiensis. Las plantas de eucaliptus poseen diferentes propiedades, entre ellas se menciona su efecto antibacteriano entre los Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans y Candida parapsilosis, entre otros. Se informa que sus aceites esenciales son anestésicos, antisépticos y astringentes. Efecto antibacteriano. Las bacterias gram positivas, incluidas con más frecuencia en el cribado de Staphylococcus aureus, las concentraciones inhibitorias mínimas en la mayoría de los estudios estuvieron en un rango de 0,07 a 0,5%, lo que indica que una actividad moderadamente alta contra estas bacterias, además del Staphylococcus aureus, se confirmó el efecto antibacteriano contra Bacillus subtilis y Micrococcus luteus y Streptococcus pyogenes.
Otro estudio mostró resultados positivos al inhibir in vitro el crecimiento de las cepas bacterianas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, presentándose como alternativa el empleo de productos naturales para reducir el uso indiscriminado de antibióticos, efectos antivirales. Su aceite esencial reduce multiplicaciones de Coxsackie B4, rotavirus WA en su 50%, el virus de herpes simple tipo 1 en un 90%, pero no tiene efectos en la multiplicación de adenovirus. De manera similar, los extractos metanólicos mostraron una inhibición del 50% del virus de herpes simple tipo 1 y tipo 2, las concentraciones de 0,1 a 0,2 de microgramos, y contra el virus de la varicela zoster en una concentración de 1,5 microlitros. Microlitros. Efectos antifúngicos. El aceite y extracto de hojas de eucalipto globulus inhiben el crecimiento de algunas especies de hongos como Aspergillus flavius, Aspergillus niger, Aspergillus parasiticus, Aspergillus y Candida albicans y todos estos también, ¿no? En efectos insecticidas. El aceite esencial de Eucalyptus globulus tuvo una actividad insecticida frente a las siguientes especies: Aedes aegypti, Luctosomia longipalis y Musca domestica, y también todos estos que podemos ver aquí. En la discusión en sí, como su nombre lo dice mismo, el autor tiene que discutir con otros artículos y citar el nombre de los autores de esos artículos y comparar los resultados que él ha obtenido con lo que los otros autores dicen de los diferentes artículos. En eso consiste la discusión, que discuta, ¿no? O que compare sus resultados con otros artículos. Eucalyptus globulus y Eucalyptus canadiensis frente a enfermedades de la vía respiratoria. El aceite de Eucalyptus globulus en enfermedades respiratorias. El Eucalyptus globulus se conoce en algunos países como el árbol de goma azul y es una especie de eucalipto. En su forma original es un árbol bastante alto que, según su historia, llega a crecer hasta 100 metros. Interesante, ¿no? 100 metros. Este árbol en particular tiene un alto contenido de 1,8 cineol en las hojas, los cuales son utilizados comercialmente para la producción de aceites esenciales en las industrias farmacéuticas y cosméticos, pero que tiene una gran importancia terapéutica, aunque este aceite también posee propiedades antisépticas, inhalantes y expectorantes. En la medicina tradicional es utilizado con regularidad como remedio para aliviar los toses, ya que en su composición tiene abundante mucílagos. También sirve para los resfriados y congestiones de las vías respiratorias. Todo ello por medio de infusiones y por inhalación de vapores del aceite esencial de Eucalyptus globulus. En el 2020, Shaw, ¿no? Aquí está, como ustedes ven, aquí está haciendo ya una comparación en los resultados que he obtenido con los resultados de otros autores. En 2020, Shaw, J, que es el nombre del artículo que él seguro está citando, el autor, ¿no? El nombre del autor. Y colaboradores hicieron un estudio en ratas sanas, en los cuales aplicaron diferentes dosis de aceites de Eucalyptus globulus para saber si beneficia a la inmunidad del tracto respiratorio, y dio como resultado que la dosis de 100 a 30 miligramos tuvo un efecto de aumento de los anticuerpos CD8, lo que significa que puede ayudar el cuerpo a combatir algunas inflamaciones. Sin embargo, a dosis altas inhibe al CD8, lo que puede reducir la inmunidad, aunque esto puede variar. Si nosotros prestamos atención en esta frase y lo que el autor cita, nuestro país ha tenido un bastante contraste en la utilización del eucalipto en el COVID, si ustedes se recuerdan muy bien. Este autor lo que está discutiendo es la dosis del eucalipto, de 100 a 30 miligramos, que dice que tuvo un efecto de aumentar los anticuerpos CD8. Entonces, lo que él nos trata de explicar, que el uso del eucalipto a una dosis adecuada da un ligero aumento de las defensas, lo que significa que puede ayudar al cuerpo a combatir algunas inflamaciones. Sin embargo, a dosis altas inhibe la CD8, lo que puede reducir la inmunidad, aunque esto puede variar. Esto es lo que hemos cometido, se podría decir tal vez un error en nuestro país,
porque nosotros hemos usado el eucalipto a dosis altas y en sí algo que ha sido beneficioso lo hemos convertido en algo que nos lastime o que inhibe la CD8. Así que es una buena discusión, ¿no? Que el eucalipto se debe realizar o se debe utilizar, perdón, a dosis adecuadas. Y aquí no lo demuestra. Pero en tiempos de COVID, pues nosotros hemos utilizado altas dosis. Y lo que hemos ocasionado, pues ha sido inhibición de la CD8. Así como es muy beneficioso para algunas enfermedades, también hay una contraparte que puede llegar a causar efectos adversos en algunas personas, por lo cual está contraindicado el uso interno en enfermedades inflamatorias digestivas, como también en enfermedades del hígado y de la vesícula. Entonces, no se puede utilizar, aquí dice el autor, en enfermedades inflamatorias digestivas, como enfermedades del hígado, perdón, y de la vesícula, y por su uso externo. Está contraindicado en niños menores de 2 años, en mujeres embarazadas o que estén dando a lactar. Y en aquí se relaciona, ¿no?, el eucalipto con el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 y la mayoría de las personas afectadas experimentan una enfermedad respiratoria leve a moderada, recuperándose sin la utilización de un tratamiento especial. No obstante, algunas personas enferman de gravedad y requieren atención médica inmediata. Cabe mencionar que los adultos mayores y personas con comorbilidades tienen mayores probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En la actualidad no existe tratamiento específico ni con evidencia científica suficiente para tratar esta enfermedad, por lo que una alternativa podría ser la utilización de la medicina tradicional. Es así que en un estudio realizado en Bolivia en el año 2021 se menciona que el método empírico preventivo contra el COVID-19 es el Trexal, limpieza nasal, bucal y manual, y el Mentizal. El principal principio activo anti-COVID-19 es el eucaliptol, contenido en el Mentizal. Al hervir las hojas de eucalipto, se saturan los ambientes cerrados de humedad con eucaliptol de 1,8 cineol, que tiene eficacia antiviral y disminuye el riesgo de contagio, ya que los aerosoles que contienen el uso del el virus se mezclan por medio de saturación de humedad relativa del ambiente por el hervido del eucalipto junto con los vapores del eucaliptol, lo cual que desactiva el virus. Seguimos. Un estudio realizado nuevamente, ¿no? Aquí es una discusión. Un estudio realizado por Merat y colegas mostró que casi todos los pacientes positivos para COVID-19 tienen anomalías pulmonares. Entre las principales causas de gravedad y muerte en los pacientes con esta enfermedad están las respuestas inflamatorias anormales y hiperactivas. Se realizaron varios estudios in vitro y en vivo para examinar los efectos de los tratamientos con aceites eucalipto y eucaliptol sobre el reclutamiento de monocitos y macrófagos en respuesta a la inflamación e infecciones pulmonares. Los resultados demostraron una marcada propiedad inmunomoduladora del aceite eucalipto y el eucaliptol. Estos tratamientos redujeron la liberación de citocinas proinflamatorias de monocitos y macrófagos, pero sin tener propiedades fagocitarias. Como ya se mencionó anteriormente, el eucaliptus presenta diversas propiedades como los antisépticos, astringentes, inhalantes, rubefacientes, sedantes, por lo que se consideró como una planta que ofrece grandes beneficios ante el tratamiento de enfermedades respiratorias. Los agentes fitoquímicos encontrados en sus hojas de eucalipto han sido utilizados para tratar bronquitis benigna aguda y para aliviar la congestión nasal en el resfrío común. Además, el vapor obtenido del extracto de agua caliente de las hojas secas al ser inhalado puede aliviar síntomas relacionados con infecciones respiratorias como el resfriado, la gripe, la influencia y la bronquitis. Siempre con medida, ¿no? Como dijo el autor. Ambos eucaliptus tienen propiedades similares frente a diferentes enfermedades de la vía respiratoria debido a la composición que posee. En cuanto a su componente principal, y que en mayor medida se encuentre en el monoterpeno 1,8 cineol, una cantidad superior al 80% del Eucalyptus globulus y mayor al 50% en Eucalyptus camadulcensis. Este elemento es fundamental debido a su actividad antifúngica,
bactericida que anteriormente se ha mencionado, por lo cual es beneficioso en diversas enfermedades, ya sean respiratorias o incluso en las vías urinarias. Interesante, ¿no? Aquí dice que puede ser de beneficio tanto para las vías respiratorias como también para las vías urinarias. Y en la conclusión, el eucalipto es considerado como el monoterpeno más abundante y es de gran importancia ya que posee propiedades medicinales, antiinflamatorias y expectorantes. Los aceites de Eucalyptus globulus y Eucalyptus camerudensis tienen beneficiosas propiedades para distintas enfermedades respiratorias como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el asma, incluso para pacientes con ventilación mecánica. En el caso de Eucalyptus globulus, aumenta la inmunidad del tracto respiratorio, dependiendo de la dosis que se administre, pero está contraindicado para personas con enfermedad inflamatoria digestiva, hepática y de vesícula. Respecto al Eucalyptus camaldulensis, su aceite esencial se encuentra entre los más activos frente a muchas bacterias, tanto gram negativas como positivas, algunas de las cuales son patógenos responsables de enfermedades respiratorias. Por ello, este eucaliptus ayuda en algunos de los síntomas del coronavirus. Sin embargo, cabe recalcar o resaltar que este virus está en constante evolución, que provoca que los efectos medicinales de este aceite sean cada vez menos eficientes. Si bien los resultados del uso de eucaliptus y el eucaliptol son prometedores, se necesitan más estudios e investigación para su utilización en el COVID-19. Y aquí, ¿no?, el autor concluye, y lo que conlleva pues es las referencias bibliográficas. Las normas de publicación pues son como mínimo 20 referencias bibliográficas y tiene que ser mayores, no, perdón, como máximo tiene que ser 10 años de antigüedad y la mitad tiene que ser mayor o igual o menor a 5 años de antigüedad y tienen que estar citadas en las normas de Vancouver. ¿En qué consisten las normas de Vancouver? Uno, que en caso de que sea un artículo digital, tiene que estar citado de esta manera. Primeramente tiene que ser el apellido del autor, seguidamente de la inicial de su nombre. Aquí vemos, ¿no?, apellido del autor completo e inicial de su nombre. Se acepta hasta seis autores. En caso de que este artículo tenga más de 6 autores, pues se agrega la palabra it al y se continúa, ¿no? Digamos que son aquí 6 autores. Bueno, digamos que son más de 6 autores. Entonces se agrega aquí la palabra it al y seguido del apellido del otro autor, digamos Juanito. Juanito A. Y así sucesivamente. Siempre y cuando supera a los 6 autores, pues se agrega la palabra it al. Después tiene que estar el nombre del artículo, de dónde se ha sacado, seguido de la abreviatura de la revista, de donde se ha sacado el artículo. Y si es de internet, tiene que ser el año donde se ha publicado este artículo, en este caso es 2016, tiene que estar citado, qué fecha se ha citado este artículo, tiene que estar el volumen y también tiene que estar la página de donde está este artículo. Y siempre una referencia tiene que estar el link o el URL donde se encuentra disponible este artículo. Lo que nosotros hacemos es y ustedes ven eso y ya, eso sería todo, chicos, en referencia a un artículo de revisión. ¿Tienen algunas dudas? Gracias. Antes de acabar, pues espero que no les haya cansado mucho. Quería hacer las partes más importantes. Y acabando pues con una frase que lo coloqué aquí al final, creo. Aquí está. No se dejen bajar el ánimo. Recuerden que ustedes pueden con todo.
sigan adelante, chicos, aprendiendo sobre la revista. Y gracias por su participación. Ahí van a disculpar a mi pasito, está medio loco. Perdón. Ya, pero es así con rosado. Sacámoslo nomás, multiplicar en 2.